Hola, bendiciones, Dios os bendiga. Hacía ya muchos días que no subíamos vídeos, que no teníamos ningún vídeo para subir al canal y hay un motivo porque vamos a volver a reanudar los cultos en la iglesia, en Centro Evangélico La Salvación, y ese es el motivo que anduvimos atareados para aquí y para allá, volviendo a instalar otra vez las sillas, el púlpito, pues limpiando la iglesia y preparando las cosas. Ese es el motivo. Nos quedamos muy contentos de saber que vamos a tener otra vez los cultos, reunirnos allí con los hermanos y estar en la presencia del Señor. Así que estamos muy contentos. Un saludo de mi esposo, el pastor Manuel. Un saludo de parte de él para, bueno, posiblemente a lo mejor él subirá algún vídeo o a lo mejor ya no nos da tiempo, pero bueno, esta es la palabrita que Dios tiene para el día de hoy, para compartirla con todos vosotros. Que deseo que esta palabra os alerte, os abra los ojos del entendimiento, porque es una palabra que viene muy bien para estos tiempos, para todo lo que estamos viviendo. Una época de guerras, una época de pandemias, de pestes, una época de mucha tribulación, de mucha incertidumbre, pero en Cristo tenemos seguridad, la seguridad de la salvación. En Cristo estamos seguros, en Cristo podemos hallar la verdad, para que esa verdad nos haga libres y no estar más tiempo pensando lo que va a ocurrir, lo que no, porque la verdad que Dios es un Dios bueno, nos dejó todo escrito en su palabra para que no anduviéramos ciegos, para que supiéramos todas las cosas. Así que sin más, voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 13 y vamos a leer la palabra del versículo 5 en adelante. Aleluya. Vamos a leer en este capítulo de Marcos 13. Está hablando de las señales del fin y de la venida del Hijo del Hombre. Yo entiendo que, bueno, pues muchas personas están preocupadas por lo que va a ocurrir. Están como con incertidumbre, con miedo, muchas, porque a veces salen noticias de que va a haber lanzamiento de misiles, de que va a haber pues cosas en el mundo que o sea, al recibir esa noticia te puede dar hasta miedo, ¿no? Y Dios siempre revela la verdad. Dios siempre le da la verdad a sus hijos, y a los que no son sus hijos los alerta para que se refugien en la salvación de Jesús, porque en Él estamos seguros. Así que vamos a leer la palabra del 5, el Marcos capítulo 13, versículo 5 y en adelante. Lo leo en el nombre de Jesús. Dice: Jesús respondiéndoles comenzó a decir. Hoy el Señor te va a hablar y te dice, respondiéndote a ti, porque esa es la palabra va directamente para ti. Y comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis. Estamos viviendo un tiempo de guerras y rumores de guerras, pero Jesús en esta tarde te dice que no te turbes. Y dice: sí, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. En estos días incluso hubo personas que me escribieron y me preguntaron, me escribieron por el WhatsApp, si ya era el fin, si ya se va a acabar el mundo. Pues bien, la palabra de Dios hoy te va a aclarar que no es el fin, no es el fin, porque dice, es necesario que suceda así, pero no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio del dolores son estos. O sea que aún tiene que venir terremotos, pestes tenemos, alborotos, tiene que aún haber más alborotos en ciertos lugares por partes del mundo, y esto es solo el principio del dolores. Entonces estamos viendo
que estamos viviendo en los principios de dolores. Y dice, estos son los principios de dolores. Pero en el 9 dice, pero mirad por vosotros mismos. O sea, es necesario que cada uno miremos por nosotros mismos. Necesitamos saber por dónde estamos caminando. Si estamos caminando por un lugar seguro que nos va a llevar a salvación, o estamos caminando por un lugar inseguro que nos va a llevar a perdición. Por eso dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. El Evangelio, la persona que decide seguir el Evangelio para salvación de su alma eterna, para poder entrar en el cielo, solo el único camino que hay para tener salvación y alcanzar la vida eterna es a través de Jesucristo. Pero una vez que tú decides seguir al Señor Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, vas a pasar persecución. Porque todo dice que todo el que quiera llevar una vida piadosa y servir al Evangelio va a sufrir persecución. Y aquí nos está diciendo que nos entregarán en los concilios delante de gobernadores y de reyes. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Estamos viendo que el Evangelio se está predicando a todas las naciones. El Señor dijo que todas esas cosas ocurrirían porque tendría que ser predicado el Evangelio a todas las naciones. Hoy en día, con el internet, con las redes sociales y todo, los medios de comunicación, hoy en día se puede evangelizar a todo el mundo, a todas las partes, porque en todos los sitios hay internet y eso. Aún quedan algunos pueblos que no tienen esos medios, pero también el Señor va a hacer posible que les llegue el Evangelio a esas partes. Y dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado a aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu de Dios que nos va a guiar en todo momento lo que tenemos que decir y hacer cuando tengamos que dar testimonio del Evangelio y el testimonio de nuestro Señor Jesús. Y dice, y el hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Estamos viendo que ya hay hijos que matan a sus padres que matan a sus hijos. Hoy mismamente en las noticias vi un padre que había matado a su propio hijo. Eso es a la orden del día. Amigos y hermanos que me veis en esta hora, ya está ocurriendo esas aberraciones, ya está ocurriendo esos asesinatos. Esto ya está ocurriendo, por eso Dios nos amonesta y nos alerta para estar seguros y tener la confianza que en Él estamos tranquilos. Y dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Verdad que a veces se predica un evangelio de prosperidad, de que todo te va a ir bien? Pero eso es un evangelio de mentira. El evangelio es un evangelio que vais a ser aborrecidos. Te van a aborrecer. Pero déjame decirte una cosa, puede ser que te aborrezca tu familia, tus amigos, en tu trabajo, en tu escuela, en tu vecindario, en donde te quieran aborrecer por causa del nombre de Jesucristo. Pero para Dios tú eres especial tesoro. Él te lleva en sus manos esculpida y esculpido en sus manos, porque para Él eres lo más precioso. Eso te puede aborrecer el mundo, pero para Dios te ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio y entregó a su Hijo Jesucristo para que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios entregó a su Hijo amado para que pudiéramos ser salvos. O sea, ese amor para el mundo nos puede aborrecer, pero el Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Espíritu Santo, nos ama de tal manera que somos preciosos para Él. Por eso, si somos aborrecidos por los hombres, no nos tiene que preocupar, porque somos amados por Dios. Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que lee entienda.
Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar la capa. Algún día también predicaremos del tiempo de Daniel. Estamos viviendo lo que profetizó el profeta Daniel. Algún día, bueno, esto no es el tema de hoy, esto lo habla este versículo, pero un día hablaremos de las semanas de Daniel, como dice el libro de Daniel, que es lo que estamos viviendo ahora. Dice, más hay de las que estén encinta y de las que crían en aquellos días. Y más abajo dice en el 18, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido después del principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni lo habrá. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, estamos hablando de que Dios está cada vez acortando más los días. Estamos viendo que el tiempo pasa demasiado rápido, que todo pasa, o sea, empieza el lunes la semana y cuando te das de cuenta ya es sábado, ya es domingo, ya ha pasado una semana, ya ha pasado un año. A veces vemos a gente y dice, uy, ¿cuánto tiempo hace que no te veo? Pero ya tienes los niños grandes, ya están tan crecidos, porque el tiempo dice que se está cortando y los tiempos están muy adelantados. Y dice, si no hubiese acortado aquellos días, y en esto también está hablando el Señor Jesús, de aquellos días de la tribulación. Pero una cosa está entrelazada, por así decirlo, porque aunque los días Dios lo va a cortar para el día de la tribulación, para que puedan ser salvos mucha gente, también estamos hablando de que los días cada vez corren muy deprisa, el tiempo se está acabando, hermanos y amigos. Por eso es necesario estar preparado y que esta palabra te prepare para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que está muy pronta a recoger a su iglesia. Y dice, mas por causa de los escogidos de él, que él escogió, acortó aquellos días, porque Jesús te ama con amor eterno y no quiere que tú te pierdas ni que nadie se pierda. Por eso él acortó esos días para que nadie se pierda. Entonces, si algunos dijeran, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y hará señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Aquí vemos que habrá falsos profetas que harán grandes señales. Yo creo completamente en la sanidad, en la liberación, en las manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Yo creo que el Señor sigue resucitando a los muertos, sigue sanando, sigue libertando, sigue haciendo milagros, sigue haciendo señales y sigue haciendo prodigios. El Señor los hizo, los hace y los hará. Pero una cosa tenemos que tener muy clara y estar muy apercibidos. Tenemos que conocer lo verdadero para cuando venga lo falso, reconocerlo, de que eso es mentira, de que es un falso profeta, que es un falso Cristo, que esa persona no es de Cristo. Tenemos que saberlo muy bien. Entonces, dice aquí muy claramente que harán, dice, y se levantarán falsos profetas y harán señales y prodigios. Los falsos profetas también hacen señales y prodigios. Por eso a veces hay cultos y hay sitios que dicen, uy, hubo una tremenda manifestación. Pero lo más importante es el fruto de esa iglesia, el fruto de ese evento. Si hubo salvaciones, si la gente se salvó en Cristo, si hubo arrepentimiento de pecados, si la gente dejó sus pecados y se volvió tras Jesús. Ahí y luego puedan acompañar de milagros y señales, pero lo más importante es el fruto. Pero habrá engañadores, falsos profetas, falsos cristos que van a hacer prodigios y señales, y tenemos que estar muy alerta para saber discernir si esas señales y esos prodigios vienen del Señor Jesús. Por eso Dios nos está amonestando hoy para saber discernir lo que es de Dios y lo que no. Dice,
porque se levantarán falsos cristos, harán señales, dice, mas vosotros mirad que os lo he dicho antes. El Señor nos está advirtiendo antes para no ser engañados. Y dice más adelante que lo titula La venida del Hijo del Hombre, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre y vendrán las nubes con gran poder y gloria. El Señor Jesús va a venir a recoger a su iglesia, va a venir a buscar a los suyos. Ahora hemos pasado el tiempo de Semana Santa y hemos visto por televisión y por la calle cómo van con las procesiones y los muñequitos ahí, con un Cristo clavado en la cruz. Pero déjame decirte que nosotros predicamos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que ha resucitado. Jesucristo resucitó. Si Él murió en la cruz por ti y por mí, y Él pagó los pecados en la cruz, los clavó en la cruz del Calvario, pero Él al tercer día resucitó, y al resucitar nuestro Señor Jesús, Él está vivo, sentado a la diestra de Dios Padre, e intercediendo por todos nosotros, y Él volverá. Y como aquí dice, Él volverá y nosotros tenemos que estar preparados. Dice, y Él enviará a sus ángeles, los juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, entonces el extremo de la tierra, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, cuando nosotros veamos que suceden todas estas cosas que estamos leyendo ahora, dice, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y dice en el versículo 33, en este que nos vamos a estar centrando en esta palabra que el Señor me dio, dice en el 33, dice, mirad, velad y orad. O sea, mirad, repita ahí conmigo, mirad, velad y orad. Dice, porque no sabéis cuándo va a ser el tiempo. Dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Necesitamos velar, dice, velad pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, si al mediodía, o al canto del gallo, o en la mañana, para que cuando venga de repente, porque el Señor, el arrebatamiento va a ser de repente va a venir el arrebatamiento, de repente el Señor va a llevar a su iglesia, va a llevar a su novia amada. Entonces dice, de repente, dice, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y los que vosotros os digo, a todos lo digo, velad. Entonces, hasta aquí la lectura de la palabra. Entonces, hermanos y amigos que me veis por el canal, necesitamos hacer tres cosas. Necesitamos mirar, necesitamos velar y orar. Jesús nos advierte, vamos a ver el primer punto, que es mirar. Aquí es donde tenemos que mirar. Jesús nos habla de la higuera. ¿Qué tenemos que mirar? La higuera. La higuera representa a Israel. Desde Pilatos, que se lavó las manos y a Israel pidió que cayese la sangre, pidió para que recayera la sangre sobre ellos. Israel sufrió a lo largo de los años persecuciones constantes. Recordemos el denominado exterminio de Hitler, que quiso exterminar a los judíos en 1948. Pero Israel se constituyó como nación en 1945. O sea, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial,
Pero en 1967 los países de Egipto, Siria y Jordania se unieron para destruir a Israel. Entonces, hubo una guerra ahí con estas tres naciones, con Egipto, Siria y Jordania. Pero ellos en 6 días vencieron 3 países, porque Dios defiende a sus hijos, Dios defiende a Israel, Dios nos defiende a nosotros. Por eso dice, mirad que nadie os engañe, mirad por vosotros mismos y mirad que os lo he dicho antes. O sea, Él dice que miremos a Israel lo que está pasando, que miremos las guerras que está pasando, que miremos las pestes que está pasando, que miremos cómo está el mundo. Hoy por la mañana yo me encontraba con una persona en el supermercado y yo le digo, mira, es que Jesús va a venir a buscar a su iglesia, Jesús está viniendo ya, tenemos que estar preparados y a cuentas con el Señor para volar para el cielo, que es nuestra patria, para vivir eternamente en salvación y en gloria. Entonces tenemos que ver y mirar todas estas cosas que están ocurriendo. La segunda cosa que Dios nos pide es velad. Jesús nos dice que velemos, pero que velemos, dice, la palabra velar es estar despierto, es que la persona, velad es que estemos despiertos. O sea, una persona que está velando algo, velando a un enfermo, velando a lo mejor pues un difunto, que está toda la noche allí, como se decía antes, están velando el velatorio, es que son horas para dormir, pero esas horas, en vez de estar durmiendo, la persona ha decidido pasar toda la noche en vela, como se dice, velando. Entonces, nosotros podríamos estar durmiendo, pero vamos a decidir velar. Velar es estar pendiente ahí, despierto, sin que nada nos estorbe, sin que nadie nos entretenga, porque ahora hay muchos entretenimientos, que si TikTok, que si Facebook, que si Instagram, que muchísimos entretenimientos que nos roban. Entonces necesitamos estar despiertos velando, porque los tiempos son para estar velando, no estar entretenidos. Y luego, número 3, Jesús nos dice en todo esto que leímos que oremos, que oremos. Orar es la manera de estar unidos con Dios. Orar es la manera de estar protegidos delante de Dios. Orar es la manera que necesitamos estar en comunión, recibiendo el aliento del cielo. Esa es la respiración, la oración. Jesús oró todo el tiempo. Jesús estuvo orando todo el tiempo. Si Jesús estuvo orando todo el tiempo, ¿cuánto más nosotros no necesitaremos, hermanos? Por eso Él oraba de madrugada, Él oraba, pasó noches enteras orando. Él oraba de noche, Él oraba de día, Él oraba por los enfermos, Él oraba por los discípulos, por la familia de los discípulos. Nosotros necesitamos estar orando también. Bendito sea Dios, que el domingo, Dios mediante, tenemos nuestro culto, estaremos orando. Orando, porque es la manera que tenemos de comunión con Dios, es la manera de estar protegidos. Por eso necesitamos mirar, velar y orar. Necesitamos esas 3 cosas. Así que hasta aquí, hermanos, la palabra de Dios. Dios os bendiga con esta palabra. Yo le pido al Señor que guarde esta palabra, que nada ni nadie robe la palabra, que sea sellada por el poder del Espíritu Santo para dar frutos en cada uno de nosotros, y que el Señor guarde para que pueda germinar el fruto de Dios y la podamos poner por obra de estar mirando, de estar velando y de estar orando. Así que sin más, hermanos, Dios mediante, hasta el próximo vídeo. No sé si va a ser desde aquí que retransmitimos o ya desde la iglesia. Un abrazo fuerte, que Dios os bendiga, y ahora voy a hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a nuestros suscriptores en el nombre de Jesús, sean llenos del poder del Espíritu Santo, fuego de Dios, bendición de Dios, bendición, yo los bendigo en el nombre de Cristo. Sana las enfermedades de cada uno que pueda estar pasando, liberta al cautivo, al oprimido, en el nombre de Jesús. Rompe las cadenas, trae provisión para quien esté necesitando,
Trae, Señor, justicia para el que necesita justicia, sanidad del alma, sanidad del espíritu, sanidad del cuerpo, en el nombre de Jesús. Y sobre todo, Padre, ven salvando y rescatando a aquella persona que no te tiene. Este es el momento. Reciba a Jesús como tu Señor y Salvador. Yo te pido en el nombre de Jesús que cierres ahí los ojitos si no has hecho esta oración para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Dice: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Perdona mis pecados. Límpiame de toda maldad, lléname de tu Espíritu Santo, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a caminar en victoria hasta el final, en el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración, créete bienaventurado y dichoso, porque es la mayor riqueza que tenemos aquí en la tierra, haber alcanzado la salvación para vivir en plenitud. Dios os bendiga. Y hasta el próximo vídeo, hasta la próxima palabra, y que el Señor os llene de su gozo en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendiciones.